Muy bien, les doy entonces la bienvenida a todos y todas ustedes a una nueva reunión de confirmación. Ya nos estábamos echando de menos, así que seguimos con nuestro principio bíblico para poder aprender a leer la Biblia como un todo y así leerla con justicia. Las invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para esta nueva reunión. Oremos. Amado Dios, te pedimos tu bendición para esta tarde. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, de modo que no solamente podamos comprender tu palabra, sino también adherirnos a ella para seguir tu voluntad. Y en ese seguimiento a Cristo, que podamos también discernir sobre aquello que es tu voluntad y aquello que no. Quédate ahora muy cerca nuestro e inspíranos con la fuerza poderosa de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla y semana nos habíamos preparado sobre esta realidad de los principios y las normas, ¿sí? Habíamos visto que dentro del texto bíblico habían principios y habían normas. El principio es esta acción que va más allá de un simple mandato. Se trata de algo de carácter universal, general, que guía todo el texto y todo el contexto. Por ejemplo, como el mandamiento del amor. Eso no es algo que tú puedas exigir a alguien como el no mentir. En cambio, el amor viene a ser un principio que orienta toda la forma de vivir del ser humano, pero que no es una normativa tan exacta. Por eso es un principio y no una norma. Las normas pueden ser las normas del tránsito, pero hay un principio en el manejar un auto que es, por ejemplo, el manejar a la defensiva y no a la ofensiva, el cuidar al peatón, el manejar con responsabilidad, por ejemplo. Eso es un principio que no tiene que aparecer en todas las normas porque todo se basa en que si tú vas a manejar un auto, tienes que hacerlo cuidando tanto a los que están dentro de tu auto como a los que están afuera. Como principio. Pero como ese principio no es tan fácil de seguir, se van utilizando normas para que podamos realizar correctamente, en este caso, por ejemplo, el manejar un auto, cumpliendo no sé, parar dentro de un semáforo rojo, no atropellar a nadie, señalizar antes de doblar, etc. Los límites de velocidad. En este caso, por ejemplo, los mandamientos son estos tipos de límites que nos van ayudando a realizar, a llevar a cabo el principio del amor. ¿Cómo amamos? Pues siguiendo los mandamientos, no mintiendo, no haciéndole daño a la gente, adorando a Dios, no codiciando los bienes ni la pareja del otro. Entonces así vamos definiendo lo que es central en la Biblia y lo que es anexo. Lo central acá es el amor. Lo demás no es para la salvación. En ese caso son normas que no son para salvación. En este caso, los principios más importantes, como tenemos el gran mandamiento de Jesús, los 10 mandamientos como el resumen de lo que hay que hacer, pero en realidad el mismo Jesús dice que el mandamiento del amor es aquello que unifica todos los mandamientos de Moisés y lo pone por encima a ese gran mandamiento. Entonces los 10 mandamientos son como el gran mandamiento de Jesús expresado en lo básico, pero el mandamiento del amor va mucho más allá. Una vez que tú amas, como dice San Agustín, haces lo que quieras. ¿Por qué? Porque el amor es la raíz de tus obras. Entonces, si que tú amas,
se entiende de que no tengo que pedirte que no mientas, o que me trates bien, o que seas solidaria. ¿Por qué? Porque precisamente es el mandamiento del amor el que guía mi vida. Y si yo busco, me esfuerzo en amar a los demás, entonces voy a hacerles bien. Claro, no voy a mentir, no voy a hacer todo lo Claro. demás. No necesito que me digas que yo trate bien a la gente si es que yo me guío por el mandamiento del amor. Porque es obvio que si yo busco amarte en el amor cristiano, voy a querer hacer lo mejor para ti. A veces, cuando tengo dudas de cómo amarte, entonces puedo revisar los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacerte una mentira piadosa, como se usa muchas veces, ahí yo puedo ir al mandamiento y dice, ya, pero el mandamiento dice no mentir. Entonces, ¿qué hago? ¿Te estoy amando si te miento o no? Y ahí empiezo a tomar decisiones en mi vida desde el mandamiento del amor de Jesús con la ayuda de los otros mandamientos. Pero es, al fin y al cabo, el principio máximo es Cristo mismo, la buena noticia de Cristo, el mensaje de salvación. Nadie se salva por cumplir los 10 mandamientos, sino que nos salvamos por fe, cuando cumplimos esos mandamientos por amor, y no por cumplir, porque si no, solo puede hacer cualquiera. Y eso es lo que nos diferencia como cristianos, que creemos. Claro. El tema acá es cuando uno obra por amor, desde la fe, y no solamente por miedo a no irse al infierno, por ejemplo. Que si no hago, no cumplo con tal o cual cosa, entonces me voy al infierno y por eso, para irme al cielo, hago tal o cual cosa. Pero eso ya no es fe como tal, sino que es coerción. Lo termino haciendo por miedo, no por amor. Y lo que quiere Cristo es que nosotros hagamos las cosas por amor, no por terror. Y eso es muy peligroso. A veces la ley sirve, claramente, por eso existe. Pero, como seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios en el sentido de la creatividad y de la libertad. Y somos libres. Ahí están los 2 árboles en el jardín del Edén. Y somos libres de tomar cualquiera de los 2. Pero Dios te dice, ojo, no tomes ese, porque si tomas ese vas a morir. Esa es la realidad, no es el castigo, es la realidad. Si tomas de ese es tu camino, pero ese camino te va a conducir a la muerte. Si lo tomas, es tu problema. Pero está al lado, ahí, frente a ti, el árbol de la vida, toma ese. Pero siempre va a quedar en una cuestión de libertad. ¿Por qué? Porque no somos marionetas de Dios. Al momento en que perdemos nuestra libertad como seres humanos, entonces, al menos dentro de mi forma de verlo, dejamos de existir. Porque si no somos libres para amar, si no somos libres para creer, viviríamos en una dictadura religiosa que solamente vamos a hacer las cosas por miedo, por terror. Y Jesús no obliga a las personas a creer. De hecho, en muchas sanaciones, Jesús ni siquiera pregunta una confesión de fe a la persona, sino que simplemente los sana, por ejemplo. Y no les pide nada. Ni siquiera les pide que se bauticen después, o que hagan un cursito, o que lo sigan. Hay muchas veces que solo sana y sigue su camino. Porque esto no es coercitivo. La coerción es cuando yo obligo a alguien a hacer algo que yo quiero por medio de mi autoridad. Es cuando yo ejerzo presión sobre ti hasta que yo consigo lo que yo quiero que tú hagas. Pero esto tiene que ser por gusto, como decimos. Es como cuando uno le pide a la pareja que sea cariñoso con uno. Pucha, le deberían hacer. Bueno, por eso que la Iglesia Católica al final se transformó un poquito en eso, ¿no? En mucho control. Y tú cuando discutes con las personas, esas personas te dicen, bueno, pero que está bien porque tiene que haber una norma y hay que seguir ciertos caminos y hay que confesarse, como que hay que hacerlo nomás. Y muchos no me dicen, ya, pero ¿qué te obliga a tantas cosas? Entonces ahí empieza todo. Claro, el problema es que esto de la obligación tiene algo muy bueno y práctico, y es que las personas empiezan a confiar
en sus hechos como dignos para la salvación. Entonces, así, hasta el día de hoy, el cura puede hacer la misa para él solo. Y esa misa se toma como una indulgencia plenaria para aquellos que él hace. Por ejemplo, tú le puedes pedir una misa por tu abuelita al cura, el cura hace una misa entera con la Eucaristía y todo, y eso ellos creen que esa misa tiene un valor específico del amor de Dios sobre el fallecido, por ejemplo. ¿Cómo eran las indulgencias? De hecho, si tú vas a la Catedral de Punta Arenas, en la entrada está gigante, que es algo que quedó de mucho tiempo, que por alguna razón no lo han sacado, dice misa diaria, indulgencia plenaria a quien asista. A la misa diaria. O sea, te están diciendo en la puerta de la iglesia que si tú entras todos los días y vas a la misa, eso te sirve a ti como un compromiso de Dios para el perdón de tus pecados. Por asistir a misa. Y sale en la puerta de la iglesia. Arriba. O sea, que se ve cuando la puerta está cerrada. Está ahí. Yo quedé impresionadísimo cuando vi eso. Porque ¿qué le están enseñando a la gente? Que si tú vas por tus obras, entonces ya está. Y listo. Y por eso al final la iglesia termina siendo una proveedora de ceremonias, más que un espacio en donde se viva la fe. ¿Qué es lo que quiere engendrar la iglesia? Que le bauticen a los niños, que le hagan los funerales, que tengan la iglesia ahí, matrimonio, y listo. Y la gente está feliz con eso. ¿Por qué? Porque cumplió. ¿Cuántas personas realmente bautizan a sus hijos o se bautizan a sí mismos por una cuestión de fe y no por tradición? Es como porque hay que hacerlo nomás. ¿Cuántos matrimonios realmente van al altar requiriendo, pidiendo la bendición de Dios para su vida matrimonial? Y no solamente porque es lo que hay que hacer ante la fiesta. Entonces ahí es donde está el problema entre lo ritual, que es algo muy necesario para la espiritualidad del ser humano, y cuando tú piensas que lo ritual tiene un valor por sí mismo, como que si tú te casas por la iglesia te va a ir bien en el matrimonio. Y no, sí, esto se requiere de esfuerzo, no es algo que venga así nomás. Entonces, por eso es tan importante tener muy en cuenta el hecho de qué es lo que moviliza mi fe. Si son los ritos solamente, sacar el mal de ojo de mi casa, o cumplir con los ciertos rituales que tenemos que hacer, o realmente tener una vida de fe que sea viva, esperanzadora, llena de Dios, amando, y no solo cumpliendo. Y esa es la diferencia. Es desde ahí que veíamos como cristianos que, especialmente para nosotros como luteranos, que la teología se fundamenta solamente en la cruz. Esto es muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando nos alejamos de Cristo, es que empezamos a perder aquello que nos muestra a Dios y nos acerca a la fe. Es precisamente la forma en que Dios eligió para mostrarse a sí mismo, para su autorrevelación, es Cristo Jesús. Y nosotros conocemos el máximo amor de Dios en la cruz, porque es donde Dios se da a sí mismo por amor a nosotros. Es Dios quien nos muestra el amor. Y es desde ese amor que nosotros vivimos. Y creemos y confiamos y esperamos la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo primero. Entonces, si es que uno solamente se queda con los rituales, con la tradición, etcétera, al final podemos quedar con lindas actividades, con lindos cultos, pero sin Cristo. Y si estamos sin Cristo, estamos sin Dios.
Si estamos sin Cristo, estamos sin salvación. Si estamos sin Cristo, estamos sin resurrección. Significa que nos inventamos una fe que no es la que Dios viene a mostrarnos. Sería más una especie de ideología, de ideas sobre Dios que cada uno puede tomar y listo, que normalmente son a conveniencia de cada uno, ¿no? Es en Cristo que Dios se revela. Se revela desde la persona de Jesús, como su Hijo. En este tiempo de Adviento, nosotros recordamos y nos preparamos para la Navidad, en donde, si lo vemos bien, entendemos la paradoja que existe en la Navidad. Y es que Dios, lo totalmente otro, lo sublime, lo magnánimo, aquello que ni siquiera podemos imaginarnos, toma cuerpo humano, se humilla a sí mismo, se anonada, como dice la Reina Valera, a sí mismo. Deja de ser, de alguna forma, Dios para hacerse humano, hacerse frágil, doliente, sufriente, sudoroso. Eso para nosotros puede ser algo muy normal, pero en realidad es lo más extraño que ha sucedido en la historia, que Dios se haga ser humano, que Dios se aleje de su divinidad para sufrir, por gusto, por amor. Nosotros podemos entender que, no sé, uno da la vida por los hijos, uno da la vida por la familia, deja de hacer cosas, deja su libertad, deja su trabajo, hace lo que sea necesario para apoyar, para estar, etc. Pero no somos Dios. Ninguno de nosotros dejó de ser humano para hacer otra cosa. Dios se hace hombre por amor. Rebaja su grandeza y su gloria hacia lo débil y frágil. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos débiles y frágiles, podamos sentir esa presencia de Dios. Para que podamos reconocer a Dios en la vida de Cristo Jesús. Incluso desde la misma muerte, Dios se presenta para nosotros. Para que así ninguno de nosotros pueda decir, ni creer, ni alejarse de Dios, pensando en que Dios no conoce el dolor, que Dios no conoce el abandono, que Dios no conoce la traición, que Dios no conoce la enfermedad, la soledad, que Dios no conoce la misma muerte. Porque el Dios que tenemos nosotros no está sentado en un trono, mirando desde el cielo, sino que es el Dios que se moja las manos, que se ensucia los pies, que se hace frágil y débil para hacernos fuertes a nosotros. Y ese Dios lo tenemos en Cristo Jesús. Y por eso, para nosotros, es Cristo el centro de todo mensaje cristiano, porque es la forma en que Dios ha decidido manifestar su gloria, manifestarse y darse a conocer a sí mismo. Y lo que sabemos de Dios es lo que tenemos que saber a través de Cristo Jesús. Porque es Dios. No podemos pensar en equiparar a Jesús con los otros profetas o con el apóstol Pablo, porque estás hablando del Hijo de Dios. Y por eso nosotros tampoco, o al menos creo yo que hay que alejarse de eso, que tampoco pretendemos ser iguales a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, yo puedo seguir los pasos del apóstol Pablo, puedo seguir los pasos de San Agustín, puedo seguir, no sé, la fortaleza de Moisés, pero yo no puedo ser como Jesús. Claro, tengo que seguir su ejemplo, su modelo, pero yo no puedo ser como Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Yo me quedo con las palabras de Jesús, con lo que Jesús enseña. ¿Para qué? Para mostrarme a Dios. Pero esa famosa pregunta, ¿qué es lo que haría Jesús en mi lugar?
al menos desde nuestro punto de vista, no es una pregunta tan útil. ¿Por qué? Porque yo no soy Jesús. Yo sí tengo pecado. Yo sí tengo una historia. Yo sí tengo pasiones. Y no conozco a Dios como Jesús lo hace. Sí puedo preguntarme qué haría el apóstol Pablo en mi lugar, qué haría Moisés en mi lugar. No sé, qué haría San Agustín, Lutero, etcétera. Y ahí decir, mira, sería interesante. Pero a la larga soy yo el que tiene que tomar la decisión desde la fe. Lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, pero yo no soy Jesús y no debemos compararnos con Jesús. Debemos seguir a Jesús como discípulos. Pero no entiendo, hay gente que se compara. Claro, porque hay una, no es una comparación directa, sino que hay un ejemplo. Jesús es un ejemplo de vida. El problema está en cuando tú haces de Jesús un modelo de vida que en realidad es un modelo injusto para ti. Sí, claro, Claro, claro. No es que yo supere al maestro que me enseñó karate. Claro. Listo, por supuesto, lo puedo superar. O que sea mejor pastor que el anterior, o mejor papá que mi papá, no sé, claro, uno puede superarse. Pero yo no puedo superar a Jesús. Entonces, cuando comparamos nuestras acciones con la de Jesús, lo único que vamos a lograr es culpa. Porque yo no soy Jesús. Algunos pueden tener facciones, cosas de Jesús, pero no somos Jesús. Porque yo sí soy frágil, sí soy débil y no tengo el conocimiento de Dios ni la confianza en Dios que tenía Jesús como para decirle papito a Dios en su oración. Yo no puedo decirle papito a Dios, porque es Dios. No es mi papito. Ya puedo hacerlo en el sentido figurado de cariñoso, pero en realidad es el Padre con hiper mayúsculas. Entonces, por eso cuidamos esta relación con Dios. ¿Para qué? No nos alejemos nunca de Cristo, porque cuando nos alejamos de Cristo, entonces nos vamos alejando también de Dios. Porque Cristo nos muestra a Dios. Y cuando usualmente sucede eso, lo que pasa, y es lo que pasa casi siempre, es que nos quedamos con la ley, con los mandamientos, pero sin Cristo. Sin la buena noticia. Y eso pasa en muchísimos lados. En donde al final las personas tienen que hacer, cumplir. ¿Y Cristo? El amor de Cristo dado por ti en la cruz, el hecho de que Jesús muera por tus pecados, no está tanto, se quedan en la culpa, en el castigo, en el hacer y hacer. Cuando la vida de fe es más que eso. Debemos sentirnos liberados en la vida de fe y no solo aprisionados por el poder del pecado y nuestras tentaciones. Es así que el criterio, como Dios quiere ser conocido, es a través de la cruz de Cristo. Porque en la cruz está la revelación plena del amor de Dios y el camino de salvación para todos los creyentes en Cristo Jesús. Quien intente encontrar la gloria de Dios directa y personalmente, sin la mediación de la cruz, no la va a encontrar. Más quien busca a Dios en la cruz de Cristo encontrará allí su gloria, la gloria de Dios. Pues solamente ahí se revela para la salvación del creyente, porque nuevamente es Cristo y la cruz de Cristo en donde Dios se muestra en su mayor amor, en donde vemos, reconocemos y comprendemos lo que Dios quiere, que es salvarnos. Por eso Jesús muere. Jesús se podría haber bajado de la cruz si quiere. Pero ese acto de salvación voluntaria a través de la muerte de Cristo es la obra de salvación de Dios para nosotros. Para que así nosotros entendamos siempre la cruz como la forma que Dios eligió para salvarnos, para evitarnos la cruz y tener salvación.
poder confiar en la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿para qué? Claro, para resucitar. La única razón por la cual Cristo muere es para poder romper el poder de la muerte y abrir la resurrección para nosotros. Y por eso nosotros podemos confiar en la muerte y dejarnos caer en los brazos de Cristo para la resurrección. Y eso es totalmente práctico. Es para vivir aferrado a Dios, seguro en Dios. No se trata de una fe simple en donde cada uno piense lo que quiera y haga lo que quiera, sino que desde el hecho de sentirnos salvados es que empezamos a actuar desde el amor. Pero primero es Cristo, luego la obra. Y así perdemos el miedo a vivir, perdemos el miedo a morir, perdemos el miedo a la soledad, perdemos el miedo al sinsentido, a la injusticia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios pasó por ahí y que eso no nos define. No me define mi enfermedad, no me define la muerte, no me define mi sufrimiento, me define mi capacidad de aferrarme a Cristo Jesús y ser salvo con Él. Y así vivir de verdad, sin el terror de la muerte, sin el terror de la muerte de mis seres queridos, sin el terror de la enfermedad, sin el terror de la pobreza. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios vino al mundo a decírmelo. No me lo dijo un profeta, no me lo dijo un libro, no, me lo dijo Cristo mismo, que es Dios en el mundo. Y por eso creo, y por eso vivo con Dios, y por eso muero con Dios, y por eso confío plenamente en mi resurrección en Dios. ¿Por qué? Porque lo creo. No porque me lo gané, no porque soy el pastor, no, porque realmente lo creo, igual que ustedes. Cada uno con sus propias dudas y falencias y pecados, pero lo creemos. Y como lo creemos, lo vivimos. Y como lo vivimos, lo tenemos. Y como lo tenemos, lo confiamos. Y ahí está, Dios mostrándose una y otra vez en Cristo y en la cruz. Es así que vemos la cruz, lo que llamamos la teología de la cruz en la iglesia, la verdadera lupa para entender la realidad. ¿Por qué? Porque es en la cruz en donde conocemos a Dios. La verdadera realidad de Dios y de su salvación está escondida ahí atrás de su contrario. Lo débil, lo necio y lo pequeño es en eso, en el dolor de la cruz, en la muerte de la cruz, en donde conocemos a Dios. En todas las religiones se reconoce a Dios por la magnificencia, por las grandes obras, por los rayos en el cielo. Nosotros reconocemos a Dios en lo débil, en la misma muerte, a través de Cristo Jesús. Y esa paradoja es la que nos enseña la verdadera realidad de la vida. ¿Por qué? Porque lo más fácil sería creer en el Dios del tipo emperador. El Dios que te demuestra su poder y te hace creer porque es más poderoso y listo. Como hacían las antiguas culturas en donde las luchas y las batallas se hacían entre dioses en realidad, ¿no? Es mi Dios contra el tuyo y yo peleo por el mío, tú peleas por el tuyo, cada uno tiene su ejército y el ejército más poderoso es el Dios más poderoso. Así se entendían las batallas. Entonces, cuando yo te vencía a ti, en realidad era mi Dios el que vencía a tu Dios. Por eso, de manera simbólica, lo primero que se hacía cuando un atacante lograba entrar a una ciudad era quemar el templo. Porque era el gesto simbólico de que tu Dios murió en tu batalla.
porque te vencí. Entonces tu Dios muere ahí. En el templo. Claro, todo lo simbólico religioso había que destruirlo para destruir a Dios en el imaginario, en lo simbólico de la cultura. Y eso te mata dos veces, porque como si fuera poco, ya estás humillado por haber perdido la batalla, haber perdido tu ciudad. Además, el verdadero golpe que te dan es cuando matan a tu Dios, destruyendo tu templo. Y recordemos que en la antigüedad, según lo que vimos al principio del curso, se pensaba literalmente que Dios estaba ahí. Eso en los jueces, ¿sí? Claro, claro. Estaba ahí. Por eso hacen el arca del encuentro o arca de la alianza. Y la llevaban a todos lados con los 10 mandamientos adentro. Porque Dios estaba ahí literalmente. ¿Y qué hacen los babilonios cuando entran? Queman todo, se roban las tablas y con eso le rompen la fe al pueblo. Por eso la Biblia, como Antiguo Testamento, se empieza a escribir en esa época. Porque los profetas necesitaban que el pueblo no perdiera la fe. Luego de la terrible humillación en el siglo VI, de haber sido invadidos, de haberles quemado el templo y además exiliados. O sea, fue terrible. Y por eso se empiezan a poner por escrito todos los textos de la Biblia en esa época. Habían algunos sueltos, salmos y cosas así, pero es ahí en donde se escribe la Biblia, en Babilonia, en el exilio, porque son los que necesitaban mantener el idioma, mantener la fe y recordar la historia de su pueblo con Dios. Y ahí se empieza a escribir, en la necesidad. El amor de Dios se resume en la cruz y está para nosotros en el corazón de toda la teología cristiana, transformándose en el mensaje central de la palabra de Dios y lo que verdaderamente nos muestra su voluntad. Y el misterio de la cruz es el amor, como dice Lutero. Aquello que nos muestra de Dios es precisamente el hecho de que Dios te ama. Entonces, cada vez que yo veo una cruz, entiendo, recibo, vivo el amor de Dios. Por eso usamos las cruces. Es importante porque yo antes veía mucha gente que tenía su cruz en la y yo antes como que no me gustaba mucho porque yo decía, bueno, si un día vivo, porque y después me pasó lo que me pasó y ahí puse el cruz aquí. Pero claro, pusiste la cruz ahí porque necesitas de ese recuerdo de la presencia de Dios. Y deberíamos tener cruces en todos lados. O sea, ¿qué maldad hace? O hacer nosotros mismos las cruces. En una iglesia en Brasil una vez vi que se hacía una cruz con muchos palitos. Entonces, cada persona de la comunidad traía un palito como del tamaño de un parqué. Más o menos así. ¿Sí? Y fueron pegando una al lado de la otra, una encima de la otra, una encima de la otra, y se hizo una enorme cruz con los palitos de cada persona de la comunidad. Qué lindo, porque eso crea Claro, crea solidaridad. Es algo propio. Por eso a mí me gusta que las cosas que hay en la iglesia las hagamos nosotros mismos. Yo puedo comprar el pan de comunión y puedo comprar pan en la panadería, pero no es lo mismo si lo hacemos nosotros. Yo sería el hombre más feliz del mundo si pudiéramos hacer nuestro propio vino. Claro. Pero no es lo mismo para mí, y cuando hablo de la iglesia, decir que los vitrales los hicimos nosotros. No los compramos. El altar lo hicimos nosotros, los paramentos lo hicimos nosotros. Lo hacemos nosotros, porque es lo que somos. Refleja lo que somos. Entonces, no es lo mismo simplemente comprar cosas que hacerlas uno mismo, que demostrarlo, y así lo cuidamos también. Entonces, claramente hace la diferencia. Igual que las galletitas de Navidad, todas las productos que a uno le van enseñando en la casa. Claro, las tradiciones. Compartiendo y todo.
Sí. Es mucho más lindo, sí. Lo hace más real, Sí, menos show sí. y más pasión de uno, ¿no? Y por eso es bueno que nosotros hagamos las cosas. A mí no me gusta, por ejemplo, y no me gustaría nunca tener un mayordomo que haga las cosas en la iglesia. Claro, se puede contratar a alguien para limpiar, pero limpiar la Santa Cena tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo le va a pagar a alguien? Tenemos que hacerlo nosotros, si es nuestro. O lavar las cosas del altar. O sea, es nuestro compromiso con cuidar la iglesia, ¿no? Cuidar a la comunidad. Sí. ¿Mm? Claro, las velas. Hubo un tiempo que también hacíamos las velas. En los campamentos de jóvenes hacíamos las velas. Hacíamos cirios. ¿Sí? Volviendo a la Biblia desde la cruz, para Lutero y luego el resto de la iglesia, se entendió que la autoridad de la Biblia, que es muy importante esta palabra, porque siempre decimos, claro, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. En la época de Lutero no importaba lo que la Biblia decía, sino lo que el Papa decía. Era el Papa dice, porque la gente no tenía Biblias. Claro, leían, ¿no? No, y la Biblia podía decir cualquier cosa, daba lo mismo, es lo que dice el Papa lo importante. Entonces, lo primero que dice Lutero es que la autoridad de la Biblia viene de la Communio Sanctorum, de la comunidad de los santos, la comunión de los santos, de la iglesia, de los bautizados. Es la iglesia la que le da en un principio la autoridad a la Biblia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que cree en las palabras de la Biblia. Si tú pasas una Biblia a una comunidad de monjes budistas en Nepal, ellos van a tomar la Biblia y la van a leer como, oye, mira qué interesante lo que dicen los cristianos. Pero no es para ellos palabra de Dios. Va a ser un libro interesante, como yo leo el Corán. Mira lo que hacen los musulmanes y mira lo que creen ellos, y listo, y ahí queda. Y el Corán podrá decir cualquier cosa y a mí me da lo mismo, no ejerce absolutamente ninguna influencia sobre mi vida. Y si tú le pasas la Biblia a un ateo, el ateo puede leer la Biblia y va a decir, oh, mira las cosas que creen los cristianos, oh, mira las cosas que hizo Jesús, y queda ahí. Y no ejerce ninguna influencia sobre su vida. Entonces, Lutero explica, desde la época de la Reforma, ¿no?, en contra de que la autoridad la tenga el Papa, él dice, no, la autoridad la tiene la Iglesia toda, porque es la Iglesia, desde la experiencia de lo religioso, de lo sagrado, la que le da autoridad al texto bíblico. Nosotros creemos en la Biblia porque queremos creer en ella. Pero la iglesia, estamos hablando de las personas que van a la iglesia, porque claro, de la comunidad. No la construcción, sino que la comunidad de la gente que va a la iglesia. Por supuesto, el templo no tiene autoridad, es la gente. Es la gente, no lo que compone las personas que componen dentro de la iglesia. Claro. Entonces, leemos la Biblia desde el propio sentido y la entendemos desde nuestro contexto, sin los concilios ni la tradición, sino que es la comunidad viva la que interpreta la Biblia, no la comunidad muerta ni los antepasados. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, pero que el pastor anterior jamás habría permitido, por ejemplo, lo que hablábamos en la clase anterior, que las mujeres hablen en la iglesia. Ya, pero eso es anterior. ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Nos vamos a seguir ocultando detrás de los textos bíblicos o permitir que el texto bíblico nos hable? En un texto de 1519, Lutero dice, no quiero entender la Biblia según palabras humanas, sino entender a la humanidad a través de la palabra de la Biblia. Es decir, quiero leer la Biblia para comprender, para vivir, no para controlar, sino para poder vivir mejor, para poder entender la voluntad de Dios y así no creer que la voluntad de Dios es que yo sufra, por ejemplo, o que Dios me castiga y cosas así. Entonces, debo entender la humanidad a través de la palabra de la Biblia, porque si no, voy a
obligar a mi mente a inventar que si hay un terremoto, entonces Dios me está mandando un mensaje, cuando no eres tan importante como para que Dios haga un terremoto por tu culpa. Entonces tenemos que leer la Biblia y así entendemos que si hay un terremoto, no es que Dios te quiere dar un mensaje a ti o al pueblo chileno, sino que el pueblo chileno debe aprender a vivir los terremotos con Dios, a ser solidarios por el amor al prójimo, a recuperarse, a ponerse de pie, etc. Por supuesto que desde el contexto entendemos que no hay superioridades entre los seres humanos en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Eso es muy importante. En el caso de Lutero, claro, él dice el Papa no puede tener la única interpretación, como se decía. El Papa era palabra de Dios y se acabó, y si el Papa lo dice y listo. Y así era. Y si tú ibas en contra del Papa, entonces simplemente te mataban, porque era como ir en contra de Dios. Claro, y no lo mataron porque tuvo suerte nomás. En el viaje a Mendoza vi una película muy antigua de John Wycliffe, que es un sacerdote británico, inglés, que en el finales de 1300, él hizo una gran crítica a la iglesia porque quería que la gente leyera la Biblia. Y criticaba que la iglesia tenía demasiado dinero y que el pueblo era muy pobre y que la iglesia tenía que compartir, que la iglesia debía compartir bienes, debía compartir tierras especialmente porque era dueño de toda Inglaterra, y que no podía hacer que la gente no conociera la palabra de Dios. Y por eso muere desterrado. ¿Cómo será que después él en realidad no lo alcanzan a matar, pero lo exilian? Y después, por si acaso, exhuman su cuerpo, queman los huesos y los tiran al río, por si las moscas. De verdad. De verdad, porque muere en secreto, su misma gente lo sepulta y después la iglesia lo saca, lo quema, como deberían haberlo quemado por hereje, y tira el polvo al río para que nadie sepa dónde está. Pero la tradición dice que el río después se esparce por todo Europa, porque se junta con el mar y después se junta con el Mediterráneo y al final su palabra se extiende aún más. Así dice la leyenda, ¿no? Y después de John Wycliffe viene Jan Hus, que es un checo en Praga, que también decía lo mismo, que las personas tenían que leer la palabra de Dios y que no era peligroso, que podían hacerlo. Lo queman. A él sí que lo queman vivo. En Praga hay una estatua pero maravillosa. Oh, es... No, pues no está diciendo lo correcto, porque el Papa no dice eso. No, porque ¿cómo vas a permitir que los tontos, incultos, lean la Biblia y que después se pongan en contra del Papa? Si es que el teólogo más importante de Gran Bretaña, por ejemplo, que era John Wycliffe, en esa época, se puso, entre comillas, en contra del Papa, imagínate lo que va a hacer el vulgo. No, pues no conviene. Es que ese era el nivel, era el nivel de horror que había y de superioridad total en cuanto a lo humano del Papa y también de los sacerdotes en contra de todo el resto. Por eso queda muy claro desde la Reforma que todos los seres humanos tenemos la misma potestad de leer el texto bíblico y de interpretarlo. No solamente los sacerdotes, no solamente los pastores, no solamente el Papa. Claramente uno estudia, uno tiene más conocimiento, pero uno no tiene la verdad. Claro, para convencerme de que estoy equivocado te va a tardar, pero no significa que yo tenga la verdad y nunca la voy a tener, solo por ser pastor. ¿Por qué? Porque todo pensamiento, toda interpretación viene
mediada por mi persona, por mi vida, por mis experiencias, por mis dolores, por mis esperanzas. Entonces, ciertamente lo que yo predico como pastor no es solamente, y es lo que hacemos todos, no es solamente la palabra, sino que uno también predica lo que uno es, desde la palabra. Es imposible salirse de uno mismo. Ese es, en gran medida, el mayor desafío de la predicación. No predicar lo que tú quieres, sino lo que la palabra dice. Pero nadie puede separarse de sí mismo para leer la Biblia. Al fin y al cabo, todos la vamos a leer desde nuestra propia historia. Por eso, un acérrimo socialista, por ejemplo, va a ver siempre a Jesús como un comunista, desde lo teórico, ¿no? Y así cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido discriminada va a ver en Jesús a alguien que constantemente está luchando en contra de la discriminación, pero hace más cosas que esas. A alguien que odia la riqueza o que es pobre, va a ver más el mensaje de Jesús contra los ricos que el resto de los mensajes. Porque es donde está tu dolor, en donde automáticamente viene mi interpretación. Y por eso el gran desafío es tratar de reconocer aquello que moviliza tu lectura de la Biblia para que eso no controle tu interpretación. Si es que yo soy conservador, entonces también podría decir que, no sé, Jesús está en contra de, no sé, por la infidelidad, y eso sería como el centro de todo, pero hay más que eso también, etc. ¿Ya? Por eso es muy peligroso centrarse. Pasa mucho en las iglesias que son más políticas, por ejemplo, como sucede mucho en nuestra iglesia hermana La Yelch, en donde en general se mezcla constantemente el mensaje de Cristo con el mensaje político de izquierda, que no se dice ninguna mentira, pero se esfuerza el mensaje para unirlo con un mensaje ya establecido, que es el que yo soy de izquierda, por ejemplo. Y lo mismo se hace, por ejemplo, hicieron los nazis en Alemania. Los nazis se basaban en la Biblia para matar a los judíos. Tanto los nazis como los rusos usaban la libertad cristiana de Lutero para decir que sus imperios eran libres. Pero ¿dónde la Biblia dice que los judíos eran malos, eran ratas, eran no sé qué, que hay que asesinarlos? Aparece, ¿no? Aparece. Claro que aparece. Interpretando. Obvio que sí. Si tú quieres buscar un mensaje que te diga que puedes matar a alguien en la Biblia, lo vas a encontrar, te lo aseguro. Sí, te lo aseguro. Tanto en el Antiguo como a veces en el Nuevo. Por eso hay que leer con cuidado. ¿Qué dictadura no ha sido creyente? Si Pinochet iba a misa y tomaba la Eucaristía, y era lo más normal del mundo, tanto para el cura como para él y para la comunidad de su iglesia. Hitler también, la misma iglesia apoyó a los nazis. ¿Qué hizo el Papa en la Segunda Guerra? Calladito, más bonito, dándole la Eucaristía a Mussolini. Claro, los Te Deum empiezan con Pinochet, defensor de la fe. Y así vamos vendiéndonos desde la fe. Pues claro, para el que era pinochetista, feliz, pues, pero para todo el resto de Chile que no. Imagínate ver a tu dictador, ¿no? Al que, no sé, por ejemplo, hizo desaparecer a tu ser querido, y de pronto tú lo ves tomando la Eucaristía. No deja de ser extraño. Y así al revés, el tipo del MIR, capaz que también iba a misa, ¿no? Y ahí se ven las paradojas de la vida real, en donde tanto el bueno como el malo
tienen fe en Dios y entienden su realidad y sus obras desde una visión distinta. Entonces, por ejemplo, si yo sostengo que puedo matar a alguien por un bien mayor, o puedo hacer una masacre por un bien mayor, entonces tengo que revisar un poco mi interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque la estoy forzando para que diga lo que yo necesito que diga y eliminar lo que yo no quiero leer o no quiero escuchar. Por eso es la comunión de los santos, dice Lutero, es la comunidad, no el pastor. Aquellos que ponen límite a la autoridad de la Biblia, en el sentido de ¿para qué vamos a utilizar la autoridad de la Biblia? ¿Para predicar el mandamiento del amor de Jesús o para matar al vecino porque es de izquierda, de derecha, polígamo, drogadicto, lo que sea? ¿Para qué uso la Biblia? ¿Para castigar o para liberar? Y esa es la comunidad la que debe decir. Por eso la comunidad debe estar unida en el Evangelio para proteger a la comunidad y también protegerse a sí mismos. Porque si el pastor se vuelve loco, por ejemplo, empieza a predicar en contra de las mujeres o de lo que sea, la comunidad debe detenerlo. Y la comunidad debe ponerse de acuerdo, debe sentarse, debe leer la Biblia y decir, a ver, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cómo es la lupa que estás usando en donde tú crees que el mensaje es ese? Ese es el mensaje de verdad. No, hay más ahí. Leer la Biblia como un todo. Y no solamente ir en contra de aquello que tú quieres ir en contra. Porque siempre ha sido así, o porque es una abominación, lo que sea. ¿Mm? Por eso nadie tiene la única interpretación válida. Y nadie, creo yo al menos, cree lo mismo desde pequeño hasta viejo. Vamos madurando en la fe, en nuestras ideas, en nuestros juicios. Por eso la infalibilidad de la Biblia, como veíamos la otra vez, no se da tanto en el texto, sino como en el hecho de que nos muestra a Cristo. En eso la Biblia es infalible, que es el único que nos muestra a Cristo. Pero no podemos tomar la infalibilidad de la Biblia para controlar y condenar las vidas de los demás, porque no es el objetivo ni la razón de ser del texto bíblico, sino mostrarnos a Cristo. Por eso Lutero también dice que solo se entiende correctamente la Biblia si tomamos en cuenta lo que dice tanto antes como después de una determinada cita. Porque se puede usar el contexto para cualquier cosa y siempre viene atado a un contexto. Por ejemplo, el famoso texto de Mateo en donde Jesús dice, sobre ti se construirá la iglesia, ¿no? Así le dice a Pedro, sobre esta roca se construirá la iglesia. En un tiempo, ya claro, Pedro se significa la palabra roca, pero también entendemos que es la roca de la fe, y no Pedro como persona en ese relato. Y después incluso algunos identificaron la roca como Satanás. ¿Por qué? Porque gracias a que Pedro se hizo cargo de la iglesia, se forjó el papado y todo eso que le hizo mucho daño a la gente. Entonces, al final, uno puede interpretar esa palabra roca, por ejemplo, en este caso de manera muy simple, de tres maneras distintas. El mismo versículo. Entonces, yo puedo decir que Jesús mismo, el Hijo de Dios, puso la fe de la iglesia en Pedro como persona. Y eso es lo que dicen los católicos. Y por eso existe la sucesión apostólica, existe el papado. ¿Por qué? Porque Pedro fue el primer papa, aunque nunca lo supo. Y los otros tampoco lo supieron hasta 3 siglos después. Si el papado es un invento de las personas, no había papas hasta el siglo IV. Por lo menos. Era obispo de Roma nomás. Y luego empezó el papado. Y desde ese versículo.
porque Jesús le da la autoridad a Pedro, entonces de ahí se entiende que Jesús le da a Pedro, a la persona de Pedro, la autoridad de la iglesia, como vicario de Cristo, el que está en vez de Cristo. Pero nosotros entendemos que Jesús se refiere a la roca como roca de fe, no a Pedro como su persona. Después del siglo V, cuando cae el Imperio Romano, la figura del obispo de Roma empieza a tornarse una figura política y ser también como una especie de emperador, no así tal cual, pero como aquel personaje que empezó a decir aquellas cosas que se debían hacer y las que no. Y luego ese terminó siendo el pontífice, el obispo de Roma por sobre los demás obispos, hasta que terminó siendo papa. Papa tiene una sigla. Ah, ya. Piensa que en ese mismo mensaje de la canonización de los santos tú tienes una Yo no entiendo, me canonizar. diversidad. Canonizar es separar. Tú cuando canonizas algo, lo separas de la normalidad, de lo común, de lo ordinario, para hacerlo especial. De hecho, Espiritualmente. claro, claro. La Biblia, en realidad, es un canon bíblico. Ah, Es la separación de los textos que se conocían en el siglo IV y en donde se establecen los textos sagrados, lo cual significa que se canonizan los relatos, los textos, y se forma algo que se llama Biblia. Pero se dejaron textos afuera y textos adentro. Existen los textos canonizados, lo vamos a ver la próxima semana, y los textos no canonizados. Ese se llama el canon de la Biblia. Viene del griego canún, que significa regla, norma. pero separar. Claro, separa lo ordinario de lo especial, no común. Claro. Es que apócrifo en realidad viene a ser un poquito más peyorativo, porque apócrifo significa lo que es falso. Bien, apo es como que está en contra de la escritura. Apócrifos, de grafía viene el crifos, el apo es que está por debajo de la escritura, entonces el apócrifo es falso. Tiene ese tema peyorativo. Ya, por ejemplo, cuando se hablan de los evangelios apócrifos, automáticamente se está diciendo que son evangelios falsos, que no son los evangelios de Jesús. Claro. Bueno, finalmente, entendemos que la Biblia solo puede ser entendida en el espíritu en la cual fue escrita. La habilidad de entender la Biblia viene de la misma Biblia por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretarla. Ante divergencias y dudas, el último juez es la Biblia misma y no la tradición. Es decir, que no porque se haya hecho siempre así, nosotros tenemos que hacerlo así. La Biblia es su propio intérprete. Solo la Biblia reina, dicen. Por ella misma. Tiene su propio espíritu y en ese espíritu se comprende. Del texto Tesis concernientes a la fe y la ley, también de Lutero, de 1535, las escrituras deben ser entendidas en favor de Cristo y no en contra de él. Por tal razón, las escrituras deben referir a él o no pueden ser tomadas como verdaderas, dice Lutero. Muy importante, puede sonar extrañas las palabras, pero acá lo que está diciendo es que entendemos el texto en favor de Cristo, en el sentido de que es Cristo quien nos muestra a Dios. Y si la Biblia nos muestra a Cristo, lo que vaya en contra de Cristo, que no va en favor de mostrarnos a Cristo, entonces no podemos tomarlos como principio.
Como por ejemplo los textos que leíste tú, Marina, en donde Dios mata a niños y mujeres y abuelos y pueblos enteros y los pasan por cuchillo, etc. En ese sentido, ese tipo de relatos no van a favor de Cristo, de la forma en que Cristo nos enseña a ver la fe, porque sabemos que, de manera muy obvia, Jesús jamás en su vida habría mandado a eliminar un pueblo. Como ese relato no nos muestra a Cristo, no lo tomamos como principio de fe, sino como un relato que nos muestra dentro de un contexto una realidad de fe del pueblo de Israel. Pero no guiamos nuestra vida de fe por ese relato. ¿Por qué? Porque ese relato no nos muestra a Cristo. Nos muestra un contexto de fe. Yo te podría decir, es historia, pero tú me dices, la Biblia no es historia. No, no es historia. Es lo que podríamos decir historia profética o relato y experiencia religiosa. Pero no es historia. Porque eso se lee desde la experiencia. Desde la fe. Por eso, muchas veces aquello que no es la forma que entendemos de lo que es principal y lo que no. Y por eso no podemos caer en la trampa de sacar versos bíblicos como el que las mujeres no hablen en la iglesia o que no usen pantalones, por ejemplo, para utilizarlo como un principio de fe, porque no lo es, porque no tiene nada que ver con Cristo, porque no enseña nada de lo que enseña Cristo. Entonces así entendemos lo que es contexto de una forma de vivir la fe que no es la nuestra, a lo que verdaderamente es para salvación. En la época de Lutero se menciona esto como adiáfora, que es aquello que está en segundo lugar. Si quieres, síguelo, pero no es para salvación. Así que no nos podemos pelear por eso. Si tú quieres que en tu iglesia las mujeres no usen pantalones, dale. Si quieres que las mujeres no hablen, dale, es tu problema. Si te aguantan, dale. Pero que te tiene que quedar muy claro que nadie se salva por no usar pantalones, por no vestirse con cuero, por no cortarse el pelo o por no robar. Porque la salvación no va por ahí. Esa visión de respeto va a ser de la comunidad, de la comunión de los santos. Claro, en el Vaticano tú no puedes mostrar los hombros. Ni las piernas. ¿Pero por qué hacen eso? Es una demostración de poder nomás. ¿Por qué eres menos digno si muestras los hombros? O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Acaso las apariencias son realmente lo más importante de la persona? Claro. Claro, en las mezquitas tú tienes que sacarte los zapatos. Y bien, me parece, muy bien. Y ponerte el velo. Pero a la larga no se salvan por sacarse los zapatos. Es algo que ellos se pusieron de acuerdo y lo hacen cumplir, pero no es para salvación. Bueno, Lutero dice también en este texto, si Cristo y la ley deben ser apartados, entonces tendríamos que dejar ir a la ley y no a Cristo. Porque si tenemos a Cristo podemos fácilmente establecer leyes y juzgaremos todo de manera correcta. Y aquí está lo importante. No necesitamos, por ejemplo, las 630 leyes del Antiguo Testamento para saber cómo vivir cristianamente, porque si tenemos el mandamiento del amor, entendemos ya lo que hay que hacer. Entonces podemos desechar, mientras no desechemos a Cristo, porque en Cristo ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que prefiero seguir? ¿El mandamiento del amor de Jesús o el mandamiento de Moisés en donde si una persona es impura puedo echarlo del pueblo? Que dice muchas veces. O sea, leer el Levítico, cuántos impuros y cuántas razones de impureza, partiendo por la sangre, puedo echar a las personas de la comunidad y a veces los puedo matar. Especialmente mujeres, obviamente. ¿Ah? Entonces, ¿voy a utilizar eso a mi favor?
solo para controlar a las mujeres, o voy a entender el relato desde el Evangelio, desde Cristo, para que ese relato no controle mi forma de ver la fe, sino que siempre logre verlo desde la cruz, desde el amor de Dios, y no desde el rencor, desde la diferencia, desde el castigo o la condena. Ya el solo hecho de entender la vida del ser humano como pureza o impureza es algo que Cristo jamás habría hecho. De hecho, Cristo lo dice, que aquí las cosas no son puras ni impuras. Las personas tampoco son puras e impuras. Lo único impuro es lo que sale de la boca del hombre, dice. Tu lengua, eso es lo impuro, lo que hace daño. Pero aquí nadie es más puro que el otro. Entonces Jesús niega, literalmente, eso que mantuvo la separación del ser humano en casi todo el Antiguo Testamento. La misma ley del sábado para los judíos era a rajatabla, el sábado se cumple y se acabó. Y Jesús dice, no, a ver, el sábado está hecho para el hombre para el sábado. No, usemos el sábado para bien, pero no puedes obligar a la gente que use el sábado. Porque no tiene sentido, no es el espíritu de la ley coercionar la libertad del ser humano. Es que el ser humano se cuide, que descanse, que use su tiempo para Dios. Pero si tú lo obligas a eso, ¿qué sentido tiene? Es como cuando yo te obligo a quererme. ¿Cómo te voy a obligar a quererme? Va a ser un querer falso. No puedo hacerlo. Es engañarme a mí mismo. Es ejercer autoritarismo sobre ti solamente. Porque si te obligo a quererme es porque eres una esclava. Y yo me engaño pensando en que tú me quieres cuando en realidad estás obligada porque si no te golpeo, etc. Y así finalmente dice, si la Escritura nos aleja de Cristo, entonces debemos alejarnos de la palabra y nos quedamos solo con Cristo. Porque Cristo es quien salva, no la Escritura, no la Biblia. La Biblia no te salva, es Cristo el que salva. Entonces, si es que la Biblia me dice que yo puedo matar a mi señora por ponerme el gorro, debo alejarme de la Escritura y acercarme a Cristo para poder ver a mi señora desde la cruz y no desde el verso que me sirve para vengarme. Porque ahí es cuando uso mal el texto bíblico. Por eso la lupa es la cruz. Porque yo pongo a mi señora en la cruz de Cristo, no como crucificada, sino en el sentido de que Cristo también murió por ella, aunque sea pecadora, aunque se haya equivocado, también Cristo murió por ella. Entonces yo me alejo de la venganza, del odio, del rencor y empiezo a buscar el amor de Cristo también en mi relación de odio, de rencor y de ganas de venganza. Versículos para hacerle daño tengo 1000. ¿Pero ese es el mensaje de la Biblia? ¿Es eso lo que Cristo nos muestra? No. Aunque existe la posibilidad de que con Biblia en mano yo puedo repudiarla, golpearla, etc. ¿Pero es eso el mensaje de la Biblia? ¿Es ese el mensaje cristiano? No. Por eso me alejo del versículo que dice lo que yo quiero que diga y me quedo con Cristo, que desde la cruz dice, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Hoy le dice al pecador, estarás conmigo en el paraíso. Y ese va para mi señora pecadora también, para mi pecador también, para el asesino, para el que está crucificado. Por eso leemos la Biblia desde la cruz, porque ahí está el perdón, porque ahí está el verdadero amor de Dios, por sobre nuestro odio, nuestro rencor y nuestra constante separación del otro. Porque si no es muy fácil caer en la tentación de esa separación. ¿Se entiende? Así es, querida mía, estamos bajo la ley de Cristo, no solo bajo la ley, porque si no vamos a utilizar la ley para nuestro propio beneficio y esa tentación es demasiado fuerte. Es como tener autoridad. Todos me imagino que han sentido alguna vez el tener poder sobre otro. Y tú puedes ejercerlo muy mal. Claro. Así es.
Pues así es como entendemos la base. Puede llegar a ser incluso raro para algunos que no estemos viendo versículos bíblicos exactamente, pero necesitamos entender cómo leemos para poder leer. Es como que tenemos que aprender a leer para poder leer. Y esto no se trata solo de leer letras, unirlas y ver las palabras, sino de entender que la Biblia no es un texto externo a Cristo, sino que lo que hay en la Biblia es precisamente Cristo vivo, el Verbo encarnado. ¿Para qué? Para que así conozcamos a Dios. Ese es el objetivo de la Biblia. No es controlar la vida de los demás, es para que conozcamos a Dios en Cristo Jesús y así encontremos salvación para nuestras vidas por medio de la fe en Él y la resurrección a la vida eterna. Entonces, no trata de si la mujer habla o no habla en la iglesia, si usa pantalones o no, si casamos homosexuales o no. No se trata de eso. Se trata de la vida de fe en Cristo Jesús que cada uno de nosotros es llamado a tener. Y si vas a utilizar la Biblia para aprovechar y enseñar ese amor de Dios, o para controlar, dañar o dividirnos entre puros e impuros, que es al fin y al cabo lo que hacemos sin decir ese nombre, porque simplemente nos creemos superiores a los demás, en vez de usar la cruz de Cristo como nuestra lupa para mirar el mundo, para mirar el pecado, para mirar el daño que nos hacen, nuestras ganas de venganza, nuestro propio pecado. ¿Lo ponemos en la cruz o lo ponemos en la mesa? En donde puedo usarlo para dañar tu vida y no para amarte, que es lo que claramente Jesús quiere. Esto debemos grabarlo en el corazón primero antes de leer cualquier versículo bíblico, porque es la única forma que tenemos para tratar con esfuerzo de separar nuestro pecado, nuestras tentaciones, nuestras verdades de las verdades de Dios. Porque de otra forma voy a leer siempre la Biblia como yo quiero que la Biblia sea leída, que diga lo que yo pienso, que crea lo que yo creo, que castigue como yo quiero castigar. Claro, y soy ser humano, es obvio que yo quiero que todo el mundo piense como yo, ¿no? ¿O no quieren todos lo mismo? Claro, es lindo. Y ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que cuando encontramos a uno que piensa distinto en algo específico, lo sentimos como un acto de violencia. No es que piense diferente, no, me violenta su forma. Y ahí empezamos a tener conflictos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú, no sé, pues discrimines a las mujeres, por ejemplo, para mí es violento. Y que lo hagas más encima con la palabra de Dios es doblemente violento. Entonces ahí empezamos a pelearnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo en lo más básico. Si vamos a utilizar el texto bíblico para mostrar y enseñar a Cristo, o para castigar y condenar a los demás, para separar o para unir. Y claro, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus ideas, pero debemos poner todo eso atrás de la cruz. Y cuando aprendemos a poner en la cruz nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos y nuestras esperanzas, entonces siempre vamos a poder tener a Cristo en medio de ti y de mí. Y siempre vamos a tener la posibilidad de mirarnos y entendernos desde el amor de Cristo, desde la cruz, y no desde el rencor, desde la competencia, desde la rivalidad. Y hasta podemos aprender a convivir en nuestras diferencias, porque estamos en la cruz. Y entendemos que hay algo más importante que el hecho de que tú pienses igual a mí, sino de que podamos vivir a Cristo en libertad y para libertad también de los demás, aunque no seamos iguales.
Si no lo pongo en la cruz, te voy a ver como un enemigo. Y es lo que nos pasa. Es lo mismo que pasa en el deporte, ¿no? Podemos vivir el deporte sanamente o simplemente ver que si yo soy de la Católica y el otro es del Colo-Colo, es mi enemigo. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos sentarnos y reírnos juntos? Lo mismo con las fronteras, lo mismo con las sexualidades, lo mismo con todos nuestros problemas y diferencias. El pobre con el rico, el roto con el educado. En vez de poder crecer juntos, nos vemos como enemigos, como víctimas, porque no lo ponemos en la cruz. Y cuando no lo ponemos en la cruz, yo lo crucifico. Porque quiero castigarlo, porque quiero que sea igual a mí, porque es malo. ¿Mm? Y esa es la tarea más importante de los cristianos. Al menos eso creo yo. El poder mediar la vida, nuestras relaciones, nuestra forma de vivir la fe, desde la cruz. Porque es en la cruz donde el amor de Dios fluye de manera inagotable, donde el perdón de Dios se hace realidad y donde la esperanza en Dios es una esperanza eterna. Y así creo yo debe ser en nuestras vidas de fe. Que así sea. Amén. Vivir en paz es precisamente el resultado. Porque cuando yo logro vivir en paz contigo, significa que podemos vivir en nuestras diferencias, que las tenemos, en paz, en donde tú ya no me violentas. Pero para poder sentir eso, ambos debemos madurar. Porque si tú tienes pensamientos racistas, por ejemplo, no vamos a poder sentarnos juntos mucho tiempo. Entonces, tú debes encontrar a Cristo en ello, y yo debo también encontrar a Cristo para poder dejarte tiempo, para poder ayudarte, para poder acompañarte en tu capacidad de amar al otro, del cual tú eres racista, por ejemplo. Y eso es un aprendizaje que todos tenemos que tener, porque todos, de alguna forma u otra, discriminamos, hacemos daño, juzgamos, castigamos, condenamos, y no nos damos cuenta. Y es terrible, porque todos los tenemos. ¿A quién no le pasa? Y por eso la cruz es aquello que siempre nos va a recordar que el otro es un crucificado junto conmigo, al lado de Cristo. Que es un destinatario del amor de Dios. Aunque sea más malo que yo. Aunque esté equivocado y yo tenga la súper verdad. Es igual de amado. Y cuando logro entender eso, solo lo puedo hacer desde la cruz. Porque yo soy incapaz de poder hacerlo solo. Por eso necesitamos de la cruz de Cristo. Para que florezca el amor, el perdón y la paz entre nosotros. O sea que cada vez que uno tenga rabia, yo siento todas estas cosas que sentimos, pensar en la cruz y eso nos ayuda. Claro. Claro, porque así dejamos de ver en el otro a alguien heredero de mi ira, de mi frustración. Y empiezo a ser cristiano. En la cruz de Cristo está realmente nuestra realidad y nuestra obra como cristianos. Y nuestra forma de relacionarnos, de perdonarnos, de amarnos. Porque ahí está Dios. Oremos y así le pedimos a Dios mismo que nos tenga siempre, siempre con su cruz de resurrección cerca nuestro. Oremos. Amado Dios, te pedimos que en la lectura de tu palabra podamos encontrarnos siempre con Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, para que en toda palabra de tu Biblia, de tus Sagradas Escrituras, encontremos salvación y no condenación.
Porque tal como dice el Evangelio de Juan, el Hijo de Dios no ha venido para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él y por medio de Él. Es así como queremos salvar, Señor, y salvarnos desde la fe. Es así como queremos leer tu palabra para liberación, para aprender a pecar menos, para sentirnos tan salvos que perdamos el miedo a vivir y a morir. Quédate con nosotros y recuérdanos por medio de tu cruz que tú das la vida por nosotros para mostrarnos tu amor y darnos tu perdón. Nos entregamos ahora en tus manos, así frágiles, tal cual somos, para que tú nos hagas fuertes en nuestras debilidades. Te lo pedimos en nombre de tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesús, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve unidos en su fe, ahora y siempre. Amén. Vayamos en la paz de Dios. Amén. Muchas gracias, Rudy. Que tengas un buen retorno a casa. Gracias a ustedes, muchos besos, cuídense ¿Cuál? y nos vemos próxima semana. Nos vemos.